Bien, y acaba de ser publicado, creo que fue el día viernes, si no recuerdo mal, el nuevo reporte mensual de CESO, el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, analizando un poco la situación de esta coyuntura bien compleja, por cierto, que es previa a una elección que puede ser decisiva en muchos sentidos. Entonces, el título, claro que es bien pertinente, la economía en modo balotaje. Y está Federico Cyrulnik en línea de El Centro. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, bueno, recién un poco en broma te decíamos buenos tiempos para hacer análisis económico. Obvio que es muy complejo el panorama que tenemos, ¿no? Y en el trabajo ustedes le dedican un espacio importante al tema del contexto, de las corridas cambiarias previas, Bien, empecemos por allí, ¿no? Digamos que se tironeó muchísimo nuestra economía y de nuestras finanzas. A ver. Hola, hola. Ahí está, ahí está. No, decíamos que, bueno, estamos en medio de una especie de paz en materia cambiaria, pero venimos de una corrida feroz, ¿no? Como para comenzar por algún lado en el análisis. Sí, sin duda. Nosotros ahí un poco lo que mostramos es cómo fueron las semanas previas a las elecciones generales, ¿no? O ese impasse entre la primera vuelta, las PASO y las elecciones generales, y cómo luego de las elecciones, ¿no? Y con algunas maniobras que pudo realizar el oficialismo, el Banco Central, ¿no? Pudimos lograr, por lo menos por algunos días, algunas semanas, veremos si esto llega así hasta los locales, una especie de paz cambiaria, ¿no? Uh-huh. En primer lugar vimos las corridas sufridas los días previos a las elecciones, las 2 semanas previas, el volumen operado en el mercado de bonos, en donde se realizan los dólares financieros, ¿no? Tanto el MEP como el CSL, habían crecido mucho, y bueno, el gobierno logró, con los pocos dólares que contaba en el Banco Central y algunas regulaciones adicionales, logró contener la disparada, ¿no?, de esos dólares, y el MEP más o menos transitó en promedio los 900 pesos. Respecto al Blue, algunos allanamientos y operativos en la City porteña, ¿no?, de alguna manera paralizaron la actividad de ese dólar informal, y eso de alguna manera contuvo el precio, o por lo menos el precio que se mostraba en los grandes medios de comunicación, que es el que muchas veces más ruido hace, bueno, pudo ser contenido, ¿no? Y después vimos cómo luego del resultado de la primera vuelta, en donde Massa obtuvo un resultado que para muchos no era el esperado, los dólares financieros e incluso el dólar blue bajaron considerablemente, ¿no? Uh-huh. Y eso a nuestro entender se entiende, se explica porque el mercado en los últimos días previos a las elecciones generales asumía una victoria de Milei, y el miedo o el fantasma de la dolarización, ¿no? Cabe recordar, lo hemos hablado muchas veces, pero la dolarización, para poder llevarla a cabo, se necesitaba previamente una brusca devaluación, y esa devaluación obviamente iba a subir mucho el precio del dólar, y por eso muchos actores del mercado trataron de convertir sus excedentes en pesos, ¿no?, en dólares, y llegaron a pagar tipos de cambio de incluso 1.100, 1.200 pesos. Uh-huh. No, creo que una vez alejado de ese fantasma de la dolarización por producto del resultado de las elecciones generales, si bien todavía falta, no hay nada resuelto, ya no tiene la misma fuerza que tenía el resultado de la primera vuelta, y bueno, eso ayudó a que los dólares financieros y todos los tipos de cambio en general, incluso el dólar futuro, por ejemplo, bajen considerablemente, ¿no? Uh-huh. Ahora, Federico, ustedes también hacen un trabajo de análisis que me parece muy interesante compartirlo, planteando las dos hipótesis, ¿no? Triunfo de Massa o triunfo de Milei, y qué pasará con las mismas variables, es decir, la cotización de la moneda, de la divisa, que influye en todo en nuestro país. Sí, nosotros creemos que si Massa es el próximo presidente, posiblemente haya una evaluación. De hecho, ayer dijo que a partir del 1 de diciembre, ¿no?, se va a comenzar con
se va a volver a la estrategia anterior de Carolyn Peck, ¿no? Microdevaluaciones diarias, y eso va a ir haciendo que el tipo de cambio suba. Va a ser muy distinto a una devaluación significativa como la que promete Milei, ¿no? Cuando habla de levantar el día 1 todas las restricciones cambiarias y de encarar una dolarización. Entonces, ahí tenemos una primera gran diferencia. Después, respecto al déficit fiscal, ¿no? También Milei habla de un ajuste de 10 y 15 puntos del PBI, algo que a nuestro entender es totalmente desmesurado. Para recortar esa magnitud del gasto se necesitaría recortar muchísima asistencia del Estado en diversos rubros, ¿no? Educación, salud, no solo el gasto político, ¿no? Como plantea él. Por el lado de Massa también se plantea, ¿no? un sendero hacia el equilibrio fiscal, pero recortando distintas áreas y también ajustando, por ejemplo, los ingresos tributarios, ¿no? Que son muchas exenciones que tienen distintas empresas o sectores, y en donde el Estado podría recaudar más. Claro, yo recuerdo un estudio de ASIG publicado a mitad de este año que planteaba exactamente eso, digamos, si el Estado realmente cobrara muchos impuestos que hoy son exenciones, grandes sectores no pagan por exenciones que han ido obteniendo a lo largo de los años, habría una posibilidad recaudatoria importante. Claro que hay que revisar caso por caso, ¿no? Sí, sin duda. Yo dije ingresos tributarios, pero son gastos tributarios. Sí, digo, el más común, el más mencionado, el más mediático siempre es, bueno, el hecho de que los jueces no paguen el impuesto a las ganancias. Pero así, digo, hay muchos sectores. Entonces me parece que hay que hacer el esfuerzo de utilizar la lapicera fina para ir viendo caso por caso y ver dónde el Estado tiene más capacidad de recaudación, ¿no? Después también ser más punzante a la hora de pelear por la evasión fiscal, ¿no? También hay estimaciones que hablan de números muy grandes acerca de la magnitud de la evasión fiscal, y bueno, ahí también el Estado podría encontrar un recurso adicional para lograr el déficit cero o el equilibrio fiscal sin la necesidad de ajustar en partidas en donde o bien le disminuyan el ingreso, ¿no? A un sector, o bien disminuyan los servicios prestados por el Estado, o bien disminuyan la obra pública, que también sería bastante preocupante, porque la obra pública es uno de los motores de crecimiento de la economía, ¿no? Entonces sería importante que no se recorten esas áreas. Pareciera ser que el camino elegido por Massa es ese, porque en estos meses no hubo recortes en ese sentido, ¿no? Tal cual. Bien, y para cerrar, aún así, digamos, en cualquiera de las dos hipótesis, y obviamente con las limitaciones que pueda tener toda forma de futurología, algún tipo de ajuste en cualquiera de los casos va a haber, o sea, es un hecho. Yo creo que sí, ajuste en el sentido de como decía yo, lograr el equilibrio fiscal. Hay que ver, digo, exactamente cuáles son los sectores que se recortan o no, y si es necesario, porque una economía que crece también hace que el Estado recaude más y que esa mayor recaudación también pueda compensar parte del déficit, ¿no? Entonces, es común, ¿no?, utilizar la palabra ajuste, pero bueno, a mí me parece que hay que esperar a ver bien los números para saber si efectivamente hablamos de un ajuste, ¿no?, como se conoce, y con el miedo que implica un ajuste, porque sabemos, ¿no?, hemos sufrido muchos ajustes a lo largo de nuestra historia, y en general lo suelen pagar las clases populares, los trabajadores, ¿no? Tal cual. Digo, por ejemplo, el hecho de que el Estado haya lanzado dos leyes como la devolución de IVA o la devolución del impuesto a las ganancias, para un universo muy importante, me parece que va a contramano de lo que nosotros comúnmente conocemos como ajuste, ¿no? Tal cual. Bien, Federico, no te quitamos más tiempo. Muchísimas gracias por atendernos y seguramente seguiremos molestándote cada tanto. Bueno, cómo no.
Hasta luego. Charlábamos con Federico Cirulnik, economista del el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, a partir de la publicación de hace pocos días nada más de su informe mensual evaluando un poco el panorama, ¿no?